Vicente Tellano, buenos días, gerente general de la ATM. Yolanda comienza la conversación desde Quito. Abogado Vicente Tallano, dejemos que descanse un rato, Carlos. Usted es exasambleísta por el Partido Social Cristiano y actualmente gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Cuéntenos, ¿se justifican tantas restricciones por Navidad y Año Nuevo cuando los índices de contagio en Ecuador se supone que han disminuido y los de mortalidad también? Muchas familias esperaban mejorar sus ventas de fin de año con consecuencias sociales y sanitarias. Eso es lo que vamos a tener con estas restricciones para este fin de año. ¿Qué nos comenta usted? ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo para Carlos también. Sí, decisiones duras, bastante cuestionadas, anunciadas el día de ayer por el COE Nacional, lo que motivó que algunos COEs locales, inclusive el de Guayaquil, tomen ciertas medidas. El objetivo, claro está, es limitar de alguna manera la proliferación de contagios, pero el análisis de fondo está dado en función del alcance, de la pertinencia y fundamentalmente del cumplimiento de estas medidas. Y digo fundamentalmente el cumplimiento de estas medidas en relación a lo que, por ejemplo, mi competencia como director de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil acarrea. Vamos a qué se decidió en esta materia. Por ejemplo, volver a restricción de circulación en función del último dígito de la placa. Muy complejo, no solo realizar el control. ¿Y por favor, cuál es la explicación detrás de esto de la restricción por placas? Coméntenos en qué se fundamenta. Bueno, el fundamento bastante escueto, el mismo de la vez pasada y dispuesto por el COE Nacional. Y lamentablemente como COE local no tenemos otra alternativa que acatarlo y regularlo. Y yo le puedo contar lo que voy a hacer en la jurisdicción de Guayaquil pensando en la movilidad del ciudadano. Por ejemplo, tenemos que evitar que el contagio se prolifere, pero pregunto yo, un ciudadano que está trasladándose a su lugar de trabajo en su vehículo solo, ¿va a representar un peligro para otra persona? Un tema que tiene que ser puesto en la mesa de discusión. Y cuando hablamos de medidas de cuidar la vida, sí, no podemos escatimarlas, pero tienen que ser coherentes y tienen que ser racionales en función de lo que estamos viviendo, porque a la par de cuidar nuestra vida, que claro está, es la prioridad, también tenemos que cuidar otro particular importante, que es la actividad diaria, el movimiento económico de cada uno de los ecuatorianos. Si usted me pregunta a mí cuál fue el fundamento del gobierno central para volver a esa medida, no existe. Simplemente fue una decisión del COE Nacional que en la noche fue ratificada por el presidente de la República en un decreto ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomando la norma o la disposición general para aplicarla con prudencia y con límites en la calle. De hecho, en este momento nos encontramos realizando una serie de operativos y tenemos complicaciones. Guayaquileños que escriben, bueno, ¿cómo voy a mi trabajo si mi vehículo no puede circular? Yo necesito comer, necesito moverme, pues allí cuando viene la intervención en calle de la autoridad que tiene que ser, aunque para muchos dura, tiene que ser un poco prudente y es precisamente esa la disposición que hemos dado. Esto no pasa por no acatar, esto no pasa por no cumplir. Nosotros en Guayaquil venimos trabajando hace muchísimo tiempo en silencio por este tema, en el sector comercial, en la bahía, en los mercados, en los centros comerciales, y cuando ha habido excesos establecemos una sanción, hemos clausurado locales, hemos impuesto multas económicas, pero siempre buscando de la mano de esa necesaria reactivación económica, Yolanda, porque al final del día... ¿Ustedes creen que se han podido cumplir con el control en Guayaquil con respecto a, por ejemplo, las ventas informales masivas que se dan por estas Lo seguimos fechas? haciendo y es una actividad bastante complicada. Tenemos todo nuestro despliegue físico en territorio precisamente tratando de que esa actividad se dé con las menores complicaciones posibles, pero aún así, Yolanda, sigue siendo el día a día muy complejo. Para muchos probablemente desde el frío y de las alturas es muy fácil escribir, pero en la práctica el controlarlo es una situación y la pertinencia de ciertos temas son distintos. Ahora, son medidas duras, sí, que hay que tomar medidas también. Cuéntenos, por favor, quiénes están en los fríos de las alturas. Bueno, usted lo conoce, usted vive allá, pero en todo caso, a lo que yo me refiero es que cuando hablamos de materia de seguridad y de cuidar la vida de las personas, claro está, no podemos escatimar, pero tienen que ser medidas coherentes, que tengan un programa, que tengan un plan de cumplimiento, como lo hemos venido haciendo en Guayaquil. Cada medida que hemos tomado en Guayaquil y que nos permite decir que bien o mal tenemos una situación manejada, ha sido producto de seguimiento, de data, de estrategia, de mucha gente en el día a día, de mesas de trabajo permanentes, no por ahí esporádicamente o no reaccionando simplemente por un tema coyuntural. Nosotros en Guayaquil vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo de manera responsable, cuidando la vida, la salud de las personas, pero tratando de no complicar, obviamente,
el ejercicio de actividades propias y económicas. Vamos con Carlos, que tiene más para usted. Yo también me quedé picado por allá en las alturas, pero evidentemente no se refería a ti, sino a quienes en el frío y la altura de Quito deciden, por ejemplo, en el EQ911, No, obvio, para nada con Zapata Yolanda, y todo compañía. En absoluto con Yolanda, mi respeto, admiración hacia ella, por si acaso. Está de más la aclaración. Ok. Limitar la proliferación de contagios es el objetivo de lo que han hecho aquí en Guayaquil, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué entonces permiten que vayan 5 en las cabinas del ATM que inauguraron recién de la aerovía, cuando ni siquiera hay un metro entre uno y otro? Bueno, el tema es absolutamente claro. La norma establece que utilizar transporte público de manera limitada en aforo es pertinente. Pero hay distanciamiento ahí en la cabina. La capacidad total de la cabina es de 10 personas, hasta 5 personas. No, en 5 no hay distancia. Utilizando absolutamente la mascarilla. Carlos, si bien es cierto, uno de los particulares que ayuda en la distancia no es el determinante. El determinante es la utilización de mascarilla y eso no es negociable. Ya, lo uno. Lo otro, ¿qué disparó aquí el contagio? ¿Los vehículos privados que han estado circulando? En Guayaquil el contagio está manejado, está controlado y está permanentemente monitoreado. Pero hubo un crecimiento en octubre. Y un mensaje importante. Y otro después de noviembre. Y no lo dispararon los vehículos circulando en la calle. Un mensaje importante. Calma en Guayaquil, porque en Guayaquil la situación no está desbordada. Este particular debemos ponerlo sobre la mesa. Y yo coincido, Carlos, con usted. Aquí tenemos que revisar una medida que ha sido dispuesta por el gobierno central en volver una restricción. A mi juicio, hay otros mecanismos de control. Y si usted vamos a ponerlo en palabras sencillas, si yo considero, y hablo como Vicente Tallano, si voy en mi vehículo solo, conduciendo, si voy a tener riesgo de contagiar o contagiarme, no. Hay otros lugares, hay otros eventuales focos. Sí, eventualmente hay mercados populares y ferias son los focos. Pero definitivamente los lugares de mayor concentración, como lo son efectivamente exposiciones públicas, los malecones, ferias, actividades masivas, claro, esas sí obligatorias y necesariamente, Carlos, tienen que ser detenidas momentáneamente porque ahí tenemos un gran riesgo. No la bahía. Obviamente, ahí tienes una explosión social. Obviamente, y la bahía por eso es parte de un lo que han hecho ustedes es repartirla. Y de restricciones para tratar de evitar la concentración. Entonces, ¿por qué siguieron a rajatabla lo que dijo el COE nacional en el COE municipal de Guayaquil si tú identificas esas diferencias? Hay una decisión tomada en función de una disposición de la autoridad central en esta materia que no es discutible. Y más aún... ¿Quién dijo que no es discutible? Más aún cuando el presidente... Ya te dijeron que esto dependía de los COE locales. Más aún cuando el presidente de la República obviamente establece, decreta un estado de excepción y establece una serie de particulares que son de obligatorio cumplimiento. Carlos, lo que nosotros hemos hecho en Guayaquil es precisamente, una vez que se levantó el estado... ¿En qué quedó la autonomía de Guayaquil entonces de la que tanto nos actamos? Vamos a ser claros, nosotros vivimos en un estado de normas que hay que cumplirlo. Cuando hay una disposición de un estado de excepción... Cuando son racionales, pues, Vicente. Hay que cumplirla, la estamos cumpliendo. Y en cuanto a la racionalidad, al menos en lo que a mí respecta, yo me voy a encargar que en las calles de Guayaquil esa disposición sea racional. Eso me tranquiliza, porque hace un rato el ministro de Transporte decía que el transporte productivo privado no será afectado, y cuando le preguntaba por las categorías, era absolutamente restrictivo. Se refería a transporte básicamente de alimentación, de medicinas, de personas en emergencia, de una serie de repuestos y cosas por el estilo, y pare de contar. Es decir, si alguien es detenido por la ATM en Guayaquil, porque la placa no coincide para hoy como yo, que soy impar y salí en mi camioneta, yo le puedo explicar a quien me detiene, mire, estoy haciendo una actividad productiva, no voy a un centro comercial a comprar, voy a dirigir un equipo periodístico, ¿me permite seguir? Sí, efectivamente, y ese es el criterio con el que nos vamos a manejar. Esa ha sido la disposición de la alcaldesa, esa ha sido mi disposición, y al menos en Guayaquil lo vamos a manejar de esa manera. ¿Cuál es el tema de fondo, Carlos? Si hay restricciones de movilidad, acertadamente en la noche, nadie tiene por qué en una situación compleja estar farreando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana. Tratamiento distinto tiene que ser el movimiento diario, la actividad comercial, porque el país y la ciudad tienen que seguir. Hay otro detalle, ¿por qué empezar el toque de queda a las 10 y no a las 11, que especialmente quiebra los restaurantes? Porque si el toque de queda empieza a las 10, a las 8 tienen que cerrar para trasladar su personal, y la hora pico de ellos es de 7 a 9 para un negocio que le costó enormemente recuperarse. Sí, disposición del gobierno central y un poco más allá. El aforo ¿Pero la pueden atasar una hora más? El aforo está también limitado al 30%. Eso. El aforo está limitado al 30%. Cuando los restaurantes son de los que más cumplen y los que más controlan específicamente el municipio. Y no solo aquello, también hay otros particulares que creo que a muchos nos llaman la atención en función del anuncio en la mañana del día de ayer. Para muchos ligereza o apresuramiento en cuanto a algunas medidas.
Pero, por ejemplo, ya al final del día se precisó algo que es importante, que en la transportación pública no habrán este tipo de restricciones, porque usted ve muy sencillo decir, bueno, nadie va a caminar a partir de las 10 de la noche, pero resulta que hay mucha gente, al menos en Guayaquil, que vive de la actividad comercial, que cerró su trabajo o el establecimiento en el cual trabaja, en el cual es dependiente a las 9 de la noche, y que resulta que si no había bus iba caminando a su casa, como pasó hacia el pasado. Entonces, ese es el rango de tolerancia, esa es la prudencia que hay que tener cuando uno es autoridad y tiene que realizar el control. Ojo, que no se me malentienda, absolutamente de acuerdo con medidas duras, pero medidas duras que tienen que ser coherentes y analizadas y con objetivos, ¿no? Racionales es la palabra, como dijiste hace un rato, ustedes van a medir la racionalidad del operativo. Ahora, por todo esto hemos dejado de hablar dos palabras de lo positivo, que fue ayer la inauguración de la aerovía. Háblame algo del horario de operación con estas nuevas restricciones. Bueno, el día de ayer fue un día importante, Carlos, para la ciudad y para el país. Pusimos en operación lo que a nuestro juicio es la obra más importante del Ecuador en este año 2020 y aún en medio de una pandemia. En plena pandemia. La aerovía es movilidad, es un transporte público complementario por cable que usa electricidad, es poner la innovación y el emprendimiento y la tecnología al servicio del ciudadano. ¿Por qué? Porque es ahorrar tiempo de viaje. Antes, de Durán al centro de Guayaquil, que es a donde mucha gente se mueve, tomaba 2, 3 o 4 buses, 45 minutos en hora pico, 1 hora y media. Hoy lo vamos a poder hacer en 17 minutos de manera ágil, cómoda y fundamentalmente segura. Esperamos que en su mayor carga, en su mayor operación, podamos mover hasta 40.000 personas días. La tarifa es de 70 centavos. ¿Cuándo puedan ir 10 por cabina? Bueno, ahora la restricción es 5, en este momento no, la restricción está absolutamente dada y no va a cambiar mientras sigamos serán máximo 20.000 por día, entonces. Eventualmente, de hecho el conteo real va a empezar hoy, pero también la aerovía tiene que enfrentar una particularidad como la de las restricciones. Vamos a ver qué pasa con el movimiento de personas. Bueno, la operación está dada de 5 de la mañana a 10 de la noche. Estamos dentro de los horarios propios del toque de queda establecido en el decreto presidencial, pero más allá de aquello, es una obra importante, es un ícono en materia de movilidad, no solo en Ecuador, sino en la región. ¿Y por qué? Por los costos, porque la operación no le va a costar ni un solo dólar a la ciudad. En ningún país del mundo en el que hay transportación por cable se ha optado por este modelo. Siempre ha sido mixto. La operación le cuesta al gobierno, sea local o central, y el inversor privado. En este caso, los costos, cuenta y riesgo de toda la operación corren por el inversor privado. Una cosa más, si sabes lo que va a pasar el fin de semana con la aerovía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. No, la gente va a ir para hacer turismo en la aerovía. La va a ver de otra manera. Siguen habiendo las mismas garantías y exactamente las mismas, y garantías en cuanto a cumplimiento de el tema que usted es un paseo lindísimo por 70 centavos. Carlos, el paseo 70 centavos de ida, ¿verdad? Sí. Y 70 de vuelta. De regreso. Un tema importante, y se me olvidaba algo que es valioso. En relación de todos los transportes por cable en el mundo, este tiene una particularidad. Es el trayecto más largo sobre un río. 2 kilómetros sobre un río, y eso lo va a volver definitivamente un atractivo turístico. El total es 4,5 kilómetros. 4.1 kilómetros desde Durán hacia la Estación Centenario. Gracias, Vicente, por concluir. A usted, lo que empezaron Jaime Nebot y Andrés Roche, y han continuado Cintia Viteri y Vicente Tallano.